Salvación solo por la fe. El libro de Romanos. Lección 6. Adán y Jesús. El propósito de la lección de esta semana es que por la caída de Adán toda la humanidad enfrentó la condenación. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la fe es contada por justicia, y la segunda, en paz con Dios. Frecuencia cristiana. Mediante la victoria de un solo hombre, Jesús, todo el mundo fue puesto sobre una nueva base, delante de Dios. Mediante la fe en Jesús, el registro de los pecados y el castigo causado por esos pecados pueden ser remitidos, pueden ser perdonados para siempre. Iniciemos con la primera parte. La fe es contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La doctrina de la justificación por la fe por alguna razón ha caído en desuso en algunos círculos. Parece que en la lucha milenaria entre fe y obra, las obras han ganado la ascendencia, aún dentro de muchas iglesias protestantes. Los teólogos contemporáneos generalmente tienden a tratar la doctrina de la justificación por la fe como si fuera algún tipo de dinosaurio teológico, algo que era de gran importancia en su época, pero que ahora ha desaparecido como un asunto de importancia teológica. La ven como algo que sobrevive en forma fósil, incrustada en los documentos y confesiones del siglo XVI, pero sin relevancia contemporánea. Elena de White expresó una preocupación similar hace ya 100 años. Hay grandes verdades, largo tiempo ocultas bajo la escoria del error, que han de ser reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Esto es una ironía, ya que la reforma protestante del siglo XVI nació básicamente de la lucha sobre la comprensión de esta doctrina. Cuando Lutero comprendió finalmente el significado de las palabras de Pablo, el justo por la fe vivirá, 1:17 de Romanos, comenzó un movimiento que hizo sacudir los cimientos de la teología medieval. Él mismo cuenta lo que ocurrió. Yo de veras había querido entender las cartas de San Pablo a los romanos, pero lo que me impedía hacerlo no era otra cosa que una frase en el primer párrafo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, Romanos 1:17. Yo odiaba esa frase, la justicia de Dios, porque me habían enseñado que se refería a la justicia de Dios por la cual es justo y castiga a los pecadores injustos. Aunque yo vivía una vida intachable como un monje, sentía que era un pecador, con una conciencia turbada delante de Dios. Yo no podía creer que lo había satisfecho con mis obras. Finalmente comencé a entender que la justicia de Dios es la justicia por la cual el justo vive por un don de Dios, fe. Y así esta frase, la justicia de Dios se revela, se refiere a una justicia pasiva por la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Esto me hizo sentir inmediatamente como si hubiera nacido de nuevo y como si hubiera entrado por las puertas abiertas del paraíso mismo. Desde ese momento vi toda la Escritura en su nueva luz, de manera que este pasaje de Pablo llegó a ser para mí la puerta para el paraíso. Hace más de 100 años Elena White escribió: no hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica de este tema, la justificación por la fe, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Luego contó algo de su propia experiencia al visitar una iglesia en el año de 1889. Hay una gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, Nueva York, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. ¿Y por qué entonces se oye tan poco sobre este tema? Si es de veras tan importante en la fe cristiana, ¿no debiera ser lo que se predique desde los púlpitos una y otra vez? Notemos. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella.
En el capítulo anterior nos referimos a la experiencia de Abraham. Pablo la usa como la piedra fundamental para explicar cómo se recibe la justificación de Dios. Génesis nos dice que cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya dijimos que contada significa acreditada, puesta a la cuenta. Se refiere a algo imputado más bien que ganado o merecido. En el momento en que Abraham creyó, delante de Dios fue inocente, sin culpa. ¿Qué significa justificación? Lo que nos proponemos hacer en este capítulo es profundizar un poco más en este concepto. ¿Qué es tan importante y crítico para poder entender el plan de salvación? Justificar significa hacer justo o declarar justo. Cuando Dios justifica por la fe a una persona, lo declara justa o la hace justa. Continuemos con la segunda parte, en paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En los primeros 4 capítulos el apóstol describe el problema en el cual se encuentra el hombre por causa del pecado y presentó la solución divina. Fue una exposición más bien general, mostrando cómo fue elaborado el plan de salvación y cómo está disponible para todos en todo tiempo. Expuso la naturaleza del plan de salvación, Romanos 3, 21 al 31. Luego lo ilustró usando como ejemplo 2 de los grandes personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. El capítulo 5 cambia de tono, ya no es general, sino más específico. Tiene que ver no solo con el creyente, con quienes han aceptado el ofrecimiento divino. Va a discutir ahora los resultados de la justificación. En los 2 primeros versículos presenta los alcances de la salvación, para luego desmenuzar algunos de los conceptos. Dice que el plan de salvación tiene una dimensión pasada, una presente y otra futura. Notemos en qué forma clara y al punto lo hace. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí se observan los 3 tiempos. Tenemos paz. Se refiere que sucedió en el pasado, si bien sus efectos continúan en el presente. Estamos firmes. Nos habla de nuestra nueva condición de seguridad en el presente, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Judas 24. Nos gloriamos en la esperanza, tiene que ver con el futuro, cuando seremos transformados a su imagen. Poniendo todo esto en términos más teológicos, diríamos que en estos 2 versículos se encuentran bosquejados lo que es justificación, un hecho pasado, santificación, una experiencia presente, y glorificación, una esperanza futura. La salvación incluye siempre los 3 tiempos. En un sentido, fuimos salvos. En otro, somos salvos. Pero también seremos salvos. Hemos sido salvados, justificación, cuando aceptamos a Jesucristo. Estamos siendo salvos, santificación, al seguir caminando en la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios, creciendo en la gracia, y seremos salvos, glorificación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. 1 Corintios 15, 52 y 53. Tenemos paz. El texto tiene una pequeña palabra, pues, que aunque parezca insignificante, es de suma importancia porque nos obliga a prestar atención al contexto, a lo que precede. Pues es una conclusión. Por lo tanto, en base a lo dicho hasta aquí y lo que precede, es todo lo dicho anteriormente, especialmente con respecto a Abraham, que cuando creyó, le fue contado por justicia, fue declarado justo. En ese momento quedó en paz con Dios, otra vez se eliminó la enemistad. El texto dice literalmente, habiendo sido justificado por la fe, o ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El verbo tenemos es interesante. En griego la palabra es ejomen, que quiere decir tenemos. Es la primera persona del plural del presente indicativo. Escribiendo la misma palabra con una O larga, o sea una omega,
en vez de una O corta Omicron, el significado cambia totalmente. Pasa a ser la primera persona del plural del subjuntivo de exhortación y se traduciría tengamos paz en vez de tenemos paz. ¿Cuál es la forma correcta? Es muy difícil saberlo, ya que las dos formas se encuentran en diferentes manuscritos griegos. Tenemos paz tiene un significado más bien objetivo. Habla de una nueva relación con Dios. Estamos en paz en la cruz, se firmó la paz, se acabaron las enemistades, la reconciliación es un hecho. Si se escoge la traducción tengamos paz, el énfasis será subjetivo. Sería una invitación a gozar de la paz que trae el Evangelio, a vivir en paz. No debemos de preocuparnos porque las dos posibilidades expresan dimensiones del Evangelio. Hablan de los dos aspectos importantes en el plan de la salvación. Pareciera que el contexto favorece la primera opción, que se refiere a una paz objetiva, que no estamos más bajo condenación. El texto nos habla de buscar la paz, sino de tenerla. No encontramos libres de la esclavitud como se encuentran los israelitas. Tan pronto murió el Cordero Pascual aquella noche en Egipto. El día anterior eran esclavos, ahora están libres. Para la persona que acepta a Cristo y es declarada justa de la misma manera, la esclavitud pasa a la historia. No hay ya ninguna condenación. Está libre, está en paz con Dios. Naturalmente, esta es la única base para una paz subjetiva. Solo se puede disfrutar de la paz del alma cuando se tiene la seguridad de estar en paz con el cielo, de haber experimentado la reconciliación. Al principio de la carta el apóstol habla de gracia y paz. La gracia de Dios es la fuente de la paz verdadera, de la paz interior. La gracia es la causa y la paz es el efecto. Lo único que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Agustín, el influyente teólogo del siglo V de la era cristiana, es recordado por su breve oración llena de significado. Oh Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en ti. Las circunstancias externas no son las que determinan cómo vive y siente el cristiano, sino su relación con el dador de la paz. El apóstol Pablo pudo escribir años más tarde de la oscura celda donde se encontraba prisionero en Roma. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Jesús mismo lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. San Juan 14:27. No quiere decir que cuando alguien acepta a Cristo todo va a ser siempre color de rosa en su vida. Jesús también nos dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Elena de White le escribió en cierta oportunidad una carta al doctor Kellogg en la que le decía: la vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Sin embargo, el cristiano sabe que no importa cuán densas sean las nubes que ocultan el sol, pronto pasarán y el sol volverá a brillar con todo su esplendor. Alguien comparó la fe del cristiano con la brújula en un barco. Siempre señala el norte magnético. Claro, cuando el barco es golpeado por una ola gigantesca o azotado por un huracán, la brújula oscila temporalmente, pero cada vez que el movimiento es menor y pronto vuelve a tomar su propia posición. Así es el cristiano. Tiene todo el derecho a vivir en paz como un hijo de Dios, pero en la vida encuentra tormentas y vientos que lo sacuden. Pero esto es pasajero. Pronto aparecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Tenemos entrada. El verbo tenemos se encuentra en el tiempo perfecto, que indica algo que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos continúan en el presente. Podría traducirse por quien también hemos tenido acceso por la fe a esta gracia. La palabra traducida acceso significa entrada, derecho a entrar o aún introducción. Somos introducidos o presentados ante Dios, como dice en otra carta,
porque por medio de la ley los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. Tenemos entrada, o fuimos introducidos presentándonos a nuestro Padre. No podemos ir solos, pero Jesús nos lleva y nos presenta al Padre. En la cruz se eliminó la barrera de separación. El velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús expiró. Por medio de Cristo el ser humano tiene ahora acceso a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19 al 22. El texto dice, todavía que en la gracia donde nos introdujo la justificación estamos firmes, estamos seguros, y eso es así porque el nuevo estado de cosas lo trajo Cristo. Nuestra seguridad no depende de nosotros y de nuestras emociones cambiantes, sino de Cristo. Por eso podemos estar seguros en el presente, porque es en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3, 11 y 12. La cruz ha traído una situación totalmente nueva para el ser humano. Antes éramos por naturaleza hijos de ira, y ahora somos hijos de Dios con libre acceso al Padre. Nuestra seguridad en el presente, el estar firmes, no debemos olvidar, se debe a la justicia de Cristo, no a nuestra actuación. Estamos seguros mientras confiemos en la sangre de Cristo. Hemos entrado, dice el apóstol, en una posición de gracia. Hemos sido presentados a Dios y estamos delante de Él en una forma totalmente nueva. Dios nos ve en forma favorable, y no solo nos acepta, sino que se goza en hacerlo, y se goza en bendecirnos. Esto es lo más maravilloso de ser cristianos. Toda nuestra relación con Dios es diferente, ha sido cambiada totalmente, por completo. Es por eso que nunca debemos hacer de la manera en que sentimos o que creemos que actuamos la base de nuestra esperanza. Si estamos unidos con Él, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. Con demasiada frecuencia Satanás logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propios defectos y debilidades, separándolos así de Cristo. Espera así obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo eso desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendémonos a Dios la justicia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Pierdas en Él nuestra personalidad. Decidamos hoy recurrir diariamente al trono de la gracia y con fe en los méritos de Cristo pedir el perdón de nuestros pecados, aceptando la invitación y la oferta de Isaías 1:18. Venid luego y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.